Hola a todos, soy Jorge Mario López. Hoy vamos a continuar trabajando lo que son las cadenas de Markov. En especial vamos a trabajar lo que son la clasificación de los estados y también vamos a trabajar el periodo de los mismos. Para hacer un breve recorderis, recordemos que las cadenas de Markov son aquellas en donde el valor futuro de la variable depende de cómo se encuentra ella misma en un momento anterior en el tiempo. Los estados en este mismo contexto se refieren a los valores que puede tomar esa variable. Los estados en una cadena de Markov se pueden clasificar dependiendo de los valores que tienen las probabilidades de transición P y J y también de qué está pasando con ese estado o qué pasaría en ese estado cuando el tiempo tiende a infinito. Los estados en una cadena de Markov pueden ser tres: los estados absorbentes, estados transitorios y estados recurrentes. Un estado es absorbente si una vez que se llega a ese estado permanecemos para siempre en ese estado. Por tanto, la probabilidad de transición de ir de ese estado al mismo estado en el siguiente momento en el tiempo es igual a 1. Así, eso obliga a que siempre vamos a permanecer en ese estado el resto del tiempo. Un estado es transitorio si él puede llegar a otro estado, pero en algún momento en el tiempo la probabilidad de regresar a ese estado en particular es cero. Es decir, que en los estados transitorios lo que ocurre es que en algún momento en el tiempo no podemos regresar a ese estado. En el ejemplo que ven en pantalla, el estado C es un estado absorbente. Observen que tiene un retorno de probabilidad 1, es decir, que siempre vamos a permanecer en ese estado una vez que llegamos a él. Pero si nos damos cuenta en los estados A y B, lo que está ocurriendo es que en el tiempo se pueden estar moviendo entre A y B. Eventualmente nos podemos quedar en el estado B un tiempo. Pero en algún momento del estado A vamos a pasar al estado C. En ese caso, una vez que pasamos al estado C, no regresamos más nunca ni al estado A ni al estado B. Por tanto, los estados A y B son estados transitorios. ¿Bien? Entonces, cuando trabajamos con estados transitorios, siempre debemos pensar qué puede pasar cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Nos podemos encontrar en ese estado o es imposible encontrarnos en ese estado? Si la respuesta es que es imposible permanecer en ese estado cuando el tiempo tiende a infinito, ese es un estado transitorio. Un estado es recurrente si existe una probabilidad diferente de cero de poder regresar a ese estado en algún momento en el tiempo. En pocas palabras, cuando el tiempo tiende a infinito, la probabilidad de regresar a ese estado es 1. Bien, por tanto, un estado recurrente es imposible que sea transitorio, porque en los recurrentes siempre existe una probabilidad de poder regresar a ese estado en algún momento en el tiempo. En la imagen que vemos en pantalla, observamos que los estados A, B y C siempre existe una posibilidad de regresar a ellos. Por ejemplo, si estamos en el estado A puede pasar al estado B o al estado C. Si pasamos al estado C, del estado C se pasa al estado B y después podemos regresar en algún momento de nuevo al estado A. Y si en caso de estar en estado A pasamos al estado B, lo que ocurre es que también existe la posibilidad de poder regresar a ese estado A. Y lo mismo ocurre con los estados C y B. Por ejemplo, en el caso del estado C, si salimos del estado C, solo podemos salir por el estado B, pero también existe siempre una forma de regresar al estado C. Observen que de B se puede pasar a A y de A regresar a C. Por tanto, los estados A y C serían estados recurrentes. Y lo mismo ocurre con el estado B. El estado B también, independiente de a qué estado visite o cómo se encuentre el sistema, siempre existe una posibilidad de poder regresar a ese estado. Bien, veamos este ejemplo. En este ejemplo, podemos observar primero que tenemos el estado C, el estado A y el estado B. Supongamos que estamos actualmente en el estado C. ¿Qué ocurre en el siguiente momento en el tiempo? Que del estado C podemos pasar al estado A o podemos pasar al estado B. Pero una vez que salimos del estado C, ocurre algo. Si observamos bien,
el resto del tiempo nos vamos a encontrar entre los estados A y B dando vueltas entre ellos, pero no regresamos más nunca al estado C. Por tanto, el estado C es un estado transitorio. Sin embargo, en los estados A y B no pasa eso. Los estados A y B, lo que va a ocurrir en el tiempo es que nos vamos a ir moviendo entre un estado, de un estado a otro, ¿no? Vamos a ir moviendo y por tanto los estados A y B siempre van a tener una probabilidad de ser revisitados, cada uno de ellos. Por tanto, los estados A y B son estados recurrentes. Damos otro ejemplo. En este ejemplo, pensemos también que nos encontramos en el estado A. En el siguiente momento en el tiempo, lo que va a ocurrir es que nos vamos a mover o al estado C o al estado B. Por tanto, los estados, el C y el estado B serían estados absorbentes porque una vez que caemos en esos estados, permanecemos en esos estados. Una vez que entramos al estado C, permanecemos en el estado C. Y lo mismo ocurre con el estado B. Mientras que el estado A es un estado transitorio. Una vez que salimos de él, de ellos no regresamos más nunca. En este ejemplo en particular, vamos a ir observando qué está pasando aquí. Y pensamos lo mismo, si arrancamos en el estado A, ¿qué puede pasar? Que pasamos al estado B, de A al estado B, del estado B pasaría al estado D, y el estado D permanece en el estado D. Y si bajamos por el caso del estado C, lo que va a ocurrir es que se van a quedar dando vueltas entre C y E. Entonces, ¿qué va a pasar en esta cadena? El estado A va a ser un estado transitorio. Una vez que salimos de él, ya sea por el estado C o por el estado B, no regresamos más. ¿Sí? Más nunca regresamos a ese estado A. Por tanto, el estado A es un estado transitorio. Ahora vean esto. En el caso del estado B, pasa lo mismo. Si salimos del estado B, solo podemos salir por el estado D. Si salimos ahí, permanecemos en el estado D y por tanto no vamos a regresar más nunca ni a A ni a B. ¿Sí? Por tanto, A y B serían estados transitorios. El estado D es un estado absorbente. Ahora, ¿qué ocurre con los estados C y E? Que si bajamos por A hacia el estado C, lo que va a ocurrir en el tiempo es que nos vamos a encontrar entre los estados C y E. Por tanto, los estados C y estado E son estados recurrentes. En esta cadena lo que puede estar pasando cuando el tiempo tiende a infinito es que nos vamos a encontrar, ya sea en la clase T o E o acá, en D. Entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, lo que va a ocurrir es que nos vamos a encontrar dando vueltas entre C y E o nos vamos a encontrar en el estado D. Bien, pero vean que cuando el tiempo tiende a infinito, no nos vamos a encontrar ni en el estado A ni en el estado B. Por tanto, los estados A y B serían estados transitorios. ¿Cómo puedo detectar de forma rápida un estado absorbente? Son aquellos que tienen un retorno de probabilidad 1. Debe ser de probabilidad 1. Si tiene una probabilidad diferente, no sería absorbente. Debe ser de probabilidad 1. Y desde el punto de vista matricial, los estados absorbentes se deben ver con un 1 en la diagonal principal de la matriz. ¿Ok? Entonces, estos son los ejemplos. Aquí tenemos los tres tipos. Tenemos un estado transitorio, estados recurrentes y estados absorbentes. A manera de aclaración, un estado no puede tener dos tipos, solo puede estar en un solo tipo. Un estado solo puede ser de un solo tipo. ¿Ok? O es transitorio, o es recurrente, o es absorbente. No puede ser de más de uno. Bien, ahora miremos este ejemplo. Claro, y aquí quité los colores guías, ¿no? Anteriores, los azules eran estados transitorios, los verdes estados recurrentes y los grises eran estados absorbentes. Ahora sí, estas ayudas visuales. Bien, si quieren, pausen el video y piensen cuál es el tipo de cada uno de esos estados. Bien, ¿ya lo pensaron? Vale, vamos a ir mirando un poco. El estado A, ¿qué tipo es?
Algunos dirían que puede ser un tipo recurrente, pero no es cierto. El estado A sigue siendo transitorio. Vamos a ver qué está ocurriendo. Quiero que vean algo. Pensemos que durante un tiempo se está moviendo el sistema entre A y B, pero en algún momento en el tiempo el sistema va a cambiar, ya sea que pasamos a C o que pasamos de B a D. Independientemente de cómo cambie el sistema, si hacia C o hacia D, en ambos casos no regresamos más nunca ni al estado A ni al estado B, ¿ok? Porque nos vamos a quedar dando vueltas entre C y E o nos vamos a encontrar en el estado D, un tiempo que tiende a infinito, ¿ok? Entonces, vamos ahora a mirar otro ejemplo. Vamos a hacer lo mismo. Hagamos lo mismo. Esta vez hago un pequeño cambio. Ahora le pongo un camino de C a A, una transición que va de C a A. ¿Ok? ¿Qué ocurre en ese caso? Pausen el video y cuando ya crean que tengan la respuesta, regresan al video. ¿Todos listos? ¿Ok? Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué ocurre ahora con los estados A, B, C y D? Pasa lo mismo. Duramos un tiempo dando vueltas entre A y B. En algún momento en el tiempo pasamos al estado C. De C nos movemos a E. Aquí damos vuelta en algún momento en el tiempo. En otro momento en el tiempo vamos a regresar al estado A. Y así nos vamos a ir jugando y moviéndonos entre los estados A, B, C y E. Pero ocurre algo en el tiempo, ¿no? En algún momento en el tiempo va a pasar que de B hacemos una transición hacia D. Cuando eso ocurre, lo que va a ocurrir es que el sistema solamente se va a encontrar en el estado D. Y no podemos regresar más nunca a ninguno de los otros estados. Cuando el tiempo tiende a infinito, solo nos podemos encontrar en el estado D. Por tanto, los estados A, B, C y E son estados transitorios y el estado D es un estado absorbente. No le preste mucha atención a los números, porque aquí no coinciden. En este caso, la salida de C no puede ser un número diferente de 1 para que este camino tenga sentido. Lo demás estaría correcto. Bien, pero me interesa más son las transiciones. Entonces, aquí serían los estados A, B, C y E, estados transitorios, y el estado D, un estado absorbente. Espero que les quede claro. Y ahora pasamos a el siguiente tema, que son el periodo. Ahora vamos a tocar el concepto de periodo de los estados de una cadena de Markov. El concepto de periodo es muy importante porque nos ayuda a entender cuán regular es el comportamiento del sistema al regresar a un estado específico. ¿Y cómo se mide esa regularidad? Vamos a mirar cómo se hace. Bien. En primera instancia, el periodo de un estado es el número de pasos o transiciones necesarias para regresar a ese estado desde sí mismo. Si un estado tiene un periodo K, eso significa que solo podemos regresar a ese estado después de K pasos o transiciones y nunca antes. El periodo nos da una idea de la periodicidad o regularidad con la que el sistema regresa a un estado específico. Bien, para ilustrarlo mejor, vamos a mirar un gráfico. Vamos a ver un gráfico para que observen un poquito, ¿no? En ese gráfico que están viendo, vemos que de A pasa a B, de B pasa a C y de C pasa a A. Bien, ¿qué ocurre en ese caso? Por ejemplo, ¿cuántas transiciones o pasos transcurren desde que yo salgo de A hasta que existe una posibilidad de regresar a A? Vamos a observarlo. En la primera transición pasaría de A a B, en la segunda de B a C y en la tercera de C a A. Eso quiere decir que en 3 transiciones tengo una probabilidad de poder regresar al estado A. Pero solo en 3. Realmente no. Realmente también podemos regresar en el paso 6, si se dan cuenta. El paso 4 iría de A a B, el 5 de B a C y el 6 de C a A. Y también podemos regresar en el paso 9 y en el paso 12 y en general en todos los múltiplos de 3. ¿Bien? Entonces, el periodo realmente es el máximo común divisor
de todos esos números donde existe una posibilidad de poder regresar a ese estado. Entonces, el máximo común divisor de 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, es 3. Por tanto, el período del estado A es justamente 3. Y el periodo del estado B, vamos a verlo. Vean, transcurre una transición de B a C, la segunda transición va de C a A y la tercera de A a B. Eso quiere decir que también regresa al estado B en 3 transiciones, en 3 y en 6 y en 9 y en 12 y en 15, etc. Por tanto, el periodo del estado B es igual a 3. Y lo mismo ocurre con el estado C. Observen que también el periodo es 3, ¿no? También se puede regresar al estado C en 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, transiciones. Bien, por tanto, el máximo común divisor de esos números es justamente 3. Ahora vamos a ver cómo se realiza justamente este cálculo que hicimos, digamos, al ojo, viéndolo solamente, cómo lo podemos hacer en el Excel para de pronto cadenas un poco más complejas, ¿no? Vamos a seguir trabajando con la misma cadena porque nos sirve bastante, pero ya van a aprender a hacerlo para cualquier tipo de cadena de Markov. Bien, entonces nos vemos en el Excel. Bien, ya estamos aquí en el Excel y ahora lo que vamos a hacer es calcular el periodo, ese que hicimos a mano, que sabemos que es igual a 3 en todos los estados, pero vamos a hacerlo ahora en el Excel. Viendo cómo se hace eso. Lo primero que voy a hacer es crear mi matriz de transición de esta cadena. Entonces, vamos a escribir nuestros estados, son los estados A, B y C. Estos estados, acuérdense que a mí me gusta transponerlos por orden en columnas, el derecho y poner. Listo, aquí está pegado especial. De hecho, transponer, ya lo tengo en columnas en el mismo orden que queremos. Voy a crear un borde y lo que vamos a hacer es la matriz P. Bien, viendo el gráfico, observamos que de A pasa a B con una probabilidad de 1, de B pasa al estado C con una probabilidad de 1 y de C pasa a A con una probabilidad de 1. Todo lo demás van a ser ceros. De forma para llenar todos los celdas en blanco, aquí son pocos, pero les va a ayudar para cuando tengan matrices más grandes, es seleccionar lo que quieren llenar de ceros. Vamos acá a la lupita que dice buscar y seleccionar. Y cogemos la opción de reemplazar. Pasamos y a buscar las celdas en blanco, no escribimos nada en la función de búsqueda para que nos busque las celdas en blanco y en reemplazar lo cambiamos por un 0. Le decimos reemplaza todos. Y esta opción ya nos llena esas celdas en blanco por ceros. Muy útil cuando tienen matrices grandes. Bien. Este P no lo voy a llamar P, voy a llamarlo 1. Va a ser la P elevado a la 1. Para poder hacer esto, nos toca hacer todas las matrices de transición, P1, P2, P3, P4. Este ejercicio voy a hacerlo hasta la P12. Este número me va a indicar el elevado del P. Por ejemplo, esta va a ser la P elevado a la 1, es decir, la matriz P. Va a ser la matriz. Ahora vamos a hacer la P2, la P elevado a la 2, que lo voy a representar como sencillamente un 2. Eso es lo que vamos a ir haciendo aquí en el. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esta matriz, voy a dejarle una fila en blanco y le voy a pegar acá abajo. Yo sé que este va a ser el 2, pero aquí lo voy a hacer con fórmulas. Entonces esto va a ser igual al de arriba más 1. Eso es todo. Los números no son estos, vamos a borrar. ¿Cómo encuentro P elevado a la 2? La matriz de transición de dos pasos. ¿Cómo se hace? Eso lo vimos en clases anteriores. La matriz de transición de dos pasos es simplemente la multiplicación matricial de la matriz P. P por ella misma, P por P me da P2. Y la función en el Excel que me permite hacer multiplicaciones matriciales es la función mmult. Entonces vamos a utilizar la función mmult del Excel. Me pide la matriz 1, que va a ser la matriz P, que es esta, punto y coma, y ella misma, ¿no? Matriz P, P1 por P1 me da P2. Bien. Esta última matriz, como voy a hacerlo rápido, voy a fijarla. No fijo la primera, sino que fijo la segunda. Vean que me queda así.
Aquí estoy fijando la segunda matriz. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que podamos extender esta fórmula, en este caso copiar y pegar, que la podamos extender y hacer todas las operaciones de una forma rápida. Lo que estoy haciendo aquí es que quiero que se mueva una de estas matrices, pero quiero mantener fija la otra. Esto me va a hacer que cuando copie y pegue los datos, va a hacer que haga una multiplicación de uno en uno. Ahora vamos a ver. Do Enter. Estoy trabajando con Office 365, por eso se llenó de forma automática. Si ustedes tienen un Office algo viejo, Office 2016, por ejemplo, lo que tienen que hacer es que tienen que seleccionar donde va a quedar la respuesta de la matriz. Luego se van a dirigir a la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es esta de acá. Le van a dar un clic y luego van a presionar Control Shift Enter. Control Shift. Y ya con eso se les llena toda la información. En los Excel nuevos, Office 365, Office 2021, se llena de forma automática. También en hojas de cálculo de Google también se llena de forma automática. Bien, ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para seguir haciendo? Dije que debemos conseguir las matrices de transición de n pasos, pero hasta el 12, ¿sí? De uno en uno hasta el 12. Entonces, ¿cómo hago la P3? ¿Vuelvo a calcularla? No, ya como todo tiene fórmulas y la hice bastante bien, lo que hay que hacer esencialmente es que copiamos esta matriz, la de la P2, dejamos el mismo espaciado, vean que dejé un espacio, una fila en blanco entre la 1 y la 2, vamos a dejar esa misma fila en blanco entre la 2 y la 3 y sencillamente pegamos. Sencillamente pegamos. Bien, esto me da P3. Vamos a ver si es cierto. Vean que para conseguir P3 es la multiplicación de P2, vean que es lo que está en azul, por P, que es lo que está en rojo. La está siendo perfecta gracias a que la matriz P no se está moviendo, la estamos fijando, ¿no? Así que está perfecto. P3 está perfecto. Sencillamente vamos a continuar pegando, ¿no? Veamos, pues ya las dos P2 o P3 copiamos, mantenemos esa fila en blanco y pegamos. Esta es la P4, seguimos dejando la fila en blanco, P5, y así lo vamos a hacer hasta la P12. Vamos hasta la P12 para este ejercicio, que creo que es suficiente para este. Solamente estoy pegando, no estoy haciendo más nada. Control V para pegar. Vean que ya tengo las 12 matrices de transición, de uno en uno. Y si lo hicieron bien, la matriz P12, pues le tiene que dar esto, ¿no? La matriz identidad. ¿Ok? Una matriz. Ahora sí, cómo se consigue el periodo de las matrices? Para eso vamos a utilizar esta expresión que les voy a dar aquí a la pantalla. Esta. Observen que vamos a buscar el máximo común divisor de unas n, tal que en la matriz de transición de n pasos, en la posición, en la fila X, columna X, el dato que se encuentra en esa celda debe ser mayor que 0. Vamos a buscar esas n que cumplen con esa condición, donde X es el estado que estamos. Y por ejemplo, entonces, tenemos que enfocarnos, y miramos la expresión, tenemos que enfocarnos justamente en la matriz de transición, fila X, columna X. Entonces, si estamos analizando el estado A, pues nos vamos a enfocar en la fila de A, columna de A. Y lo que vamos a ver en la celda es el número. Y vamos a observar si ese número es mayor que 0 o no. Y el número es mayor que 0, pues ese n, que sería este número que está acá, en este caso el 1, ese n lo estaremos apuntando en una lista. En este caso en nuestro conjunto. Eso es lo que vamos a ir a hacer. Entonces, ya les dije que vamos a calcular el periodo del estado A. Entonces, para el periodo del estado A nos vamos a enfocar en la fila de A, columna D. Ahí nos vamos a enfocar. ¿Okay? Y miramos ese número, en este caso es un 0, y observamos la condición. ¿Ese número es mayor que 0? No lo es, ¿cierto? No lo es. Como no es mayor que 0, ese número no lo apunto, lo escribo. ¿Okay? Y pasamos al siguiente, le sumamos 1 al n. Ahora n vale 2. ¿Ese número que está aquí es mayor que 0? No, no lo es. Seguimos al siguiente. Vamos al 3.
ese número que está aquí es mayor que 0. Sí lo es. El número sí es mayor que 0. Como ese número es mayor que 0, ya tenemos que apuntar. Pero aquí, ¿qué escribimos? Debemos escribir el n. ¿Y qué es el n? Vean lo que es el elevado. Escribirle el elevado al número. En este caso es el 3. Vamos a ir escribiendo el 3 en nuestro conjunto, ¿no? Ya tenemos el 3. Seguimos. El 4 es un 0, no lo escribimos. El 5 es un 0, no lo escribimos. El 6 es un 1. 1 menor que 0. Vamos a escribir ese dato. Vamos a escribir 6. Vean que tengo dos números escritos entre y ese. Bien, seguimos. El 7 no. El 8 tampoco. El 9 sí. El 9. El 10 no. El 11 tampoco. Y el 12 sí. Esos son los números que cumplen con la condición de que en la posición que estamos analizando, el dato se encuentra ahí, es mayor que 0. Entonces, se cumple en estos n. Y los n son, recuerden que son los elevados de la. Bien. Ahora que me dice la expresión, que una vez que tenga esos números, lo que hay que hacerle es sacarle el máximo común divisor. Aquí en Excel es muy sencillo, ¿no? El máximo común divisor, la función es la m.c. de la función. Observa acá que devuelve el máximo común divisor. m.c.d, doble clic, y seleccionamos los números que cumplen con la condición. Enter, y este es el periodo del estado A. Recuerden que ya lo habíamos hecho de manera visual, ¿no? Con 3 transiciones hasta que llega al estado. Aquí acabamos de confirmar que justamente el periodo de A es 3. El de B, en el caso del periodo del estado B, lo que vamos a observar sería esta celda de aquí, la B con B. ¿Y qué ocurre cuando lo observamos? Pasa lo mismo. Vean que en la 1 no cumple, en la 2 tampoco, en la 3 sí, en la 4 no, en la 5 no, en la 6 sí, 7 no. Ocurre exactamente igual que A. Cumple en 3, 6, 9 y 12, y por tanto el periodo de B también es 3. Que también lo hicimos. 1, 2, 3 transiciones. Y lo mismo ocurre con C. También son 3 transiciones y también solamente tiene un número en 3, 6, 9 y 12. ¿Ok? Entonces, así se consiguen los periodos. Ahora vamos a hacer algunos pequeños cambios a esta cadena. ¿Qué ocurre si cambiamos? Si ya no es así. Por ejemplo, le vamos a colocar un pequeño retorno a ese estado A. Pequeñito. Vamos a ponerle aquí un retorno al estado A. Con conector. Entonces ahora vamos a colocarle un retorno. Vamos a colocarle una probabilidad pequeñita, ¿no? Pequeñita. 0.0,0. Probabilidad chiquita, pequeñita. Esa es la probabilidad de retorno. Ya A. Por tanto, la probabilidad de ir de A a B no puede ser 1. Ya debe ser menor, 0,99. ¿Cuál es ese cambio? Use este retorno de probabilidad 0,01. Observen que no es absorbente. ¿Por qué no es absorbente? Porque ese retorno no es 1, es 0,01. Sigue siendo un estado, son estados recurrentes todos. Entonces, al hacer este cambio para que la salida de A me dé 1, acuérdense que también en la matriz, también la suma por fila tiene que darme 1. Entonces, vamos a hacer este cambio en la matriz. De A a A, ahora vale 0,01. Y de A a B, 0,90. Eso me obliga, obviamente, a que la suma por fila me sigue dando 1. No, ningún inconveniente con.
Voy a borrar estos números que calculamos aquí. Y ahora vamos a observar el periodo de esta nueva cadena de marco. Bien, vamos a observar el periodo del estado A. Listo. Entonces, hacemos lo mismo. Queremos ver el estado A, vamos a observar del estado A al estado. Y vamos a ir apuntando si la celda, los números de los elevados, si la celda, el dato que tiene la celda es mayor que 0. Y comenzamos cuando n vale 1. Observamos que el dato que se encuentra aquí es 0,01. 0,01 es mayor que 0. Por tanto, tengo que apuntarlo. Apunto el 1. Vamos al 2 y vean que también 0,0001 también es mayor que 0. Apuntamos el 2. El 3 también va a ser lo mismo. Y también en el 4, y en el 5, y en el 6, y en el 7, y en el 8, todos son mayores que 0. Y en el 9, y en el 10, y en el 11, y en el 2. Todos son mayores que 0. Entonces vamos a escribir aquí todos desde el 1 hasta el 2. Que todos son mayores que 0. Todos cumplen con la condición. Vean que solamente puse ese retorno chiquitico y eso generó que todos los genes cumplen con la condición. Ahora, ¿cuál es el máximo común divisor del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12? Pues sí, es 1. Hacerlo, en caso de que no sepan, hacerlo. El máximo común divisor de todos esos números es justamente 1. Entonces, cuando le coloqué retorno al estado A, observen que eso obligó a que ese estado ya es de periodo 1. También se le llaman aperiódicos. Lo que son periodo 1 se llaman aperiódicos. Entonces, el estado A es un estado aperiódico. En general, cada vez que ustedes observen un retorno o que el estado tenga un retorno, independiente de su valor, ese estado siempre es de periodo 1, siempre es aperiódico. ¿Ok? Pero ahora viene lo interesante. ¿Qué ocurre con el estado B? Quiero que vean que el estado B no lo tocamos. Solo tocamos el estado A, que le colocamos un retorno. ¿Qué ocurre ahora con el estado B? Vamos a ver un poco qué pasa. Y si vamos al estado B, vemos que no cumple cuando n vale 1, no cumple cuando n vale 2, cumple cuando n vale 3. ¿Listo? Vamos a ir apuntándolo aquí. Cumple en 3. Cumple en 3. Pero también cumple en 4, y en 5, y en 6, y en 7, 8, y en 9, 10, y en 11, y en 12. Entonces cumple del 3 al 12. En todos estos números cumple. ¿Listo? Entonces, hacemos el máximo común divisor de esos números del 3 al 12 y también nos da 1. Entonces, P también es aperiódico, también es de periodo 1, pero observen que B no lo tocamos. Bien, y si analizamos C, también va a ocurrir lo mismo que B. Si analizamos C, observamos que no cumplen 1, no cumplen 2, pero cumplen 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, en 11 y en 12. Todos cumplen. O sea que C también de periodo 1. Pero si B y C no lo tocamos, ¿cómo se convirtieron también en aperiódicos? ¿Por qué se convirtieron? Porque resulta de que A, B y C están relacionadas. Tienen una relación entre ellas. Realmente están en la misma clase. Bien, eso lo vamos a ver justamente ahora. Pero lo voy a ir adelantando. Como A está relacionado con B y con C, todos los estados que tienen la misma relación, en general que están comunicados, tienen el mismo periodo y son del mismo tipo. Se ven que los estados también son todos recurrentes. Entonces, los estados son recurrentes y aperiódicos en este ejemplo. De periodo 1 todos. ¿Por qué? Porque están comunicados entre sí. Eso quiere decir que están en la misma clase. Bien, eso lo vamos a ver justamente ahora. Entonces, en general, si un estado tiene retorno, ese estado es de periodo 1, es aperiódico. Y si el estado se encuentra comunicado con otros estados, esos otros estados también serían periodo 1. ¿Ok? ¿Y cómo sé si están comunicados? Es sencillo, es si ese estado puede llegar a ese otro estado y si ese otro estado puede llegar al estado que estamos analizando. Por ejemplo,
¿El estado A puede llegar a B? Sí, el estado A puede llegar a B. ¿El estado B puede llegar a A? Sí, el estado B puede llegar a A por medio de C. Es que llegue, no importa si tiene que pasar por 20 estados intermedios, con que llegue. Entonces, el estado A llega a B, eso se llama acceso, el estado A accede a B y el estado B también accede a A. Cuando se acceden mutuamente, hablamos de comunicación. Entonces, en el estado A y el estado B están comunicados. Y el estado B, perdón, el estado A con el estado C también están comunicados. Observe, A llega a C, sí, A puede llegar a C. Y C llega a A, también se llega a A. Entonces, como están relacionados, están comunicados entre ellos, esos estados van a ser del mismo tipo y van a tener el mismo periodo. Por eso fue que B y C también se convirtieron en aperiódicos cuando hicimos este caso. Espero que lo hayan entendido y ahora sí viene una explicación un poquito más extensa de lo que serían las clases. Bien, ahora vamos a mirar un poco el tema de las clases de una cadena de Markov, aunque ya les expliqué un poquito en qué consiste. Primero vamos a mirar el concepto de acceso. Decimos que el estado I accede a otro estado, por ejemplo J, si puede llegar a ese estado J en algún momento. Es decir, puede llegar un momento en el tiempo estado, pues decimos que el estado I accede a ese estado. ¿Ok? Eso es acceso. En este ejemplo que hicimos ya les expliqué que A puede acceder a B, que puede llegar a ese estado B. Y B puede, perdón, y B también puede acceder al estado A. Bien, por medio de C, ¿vale? Pero accede al estado A. ¿Listo? Entonces, eso es acceso y puede llegar. ¿Bien? Ahora, ¿qué es comunicación? Decimos que dos estados están comunicados si se acceden mutuamente. Y la comunicación es algo que no expliqué. El acceso se representa con una flechita y accede a J. ¿Bien? Y si J también accede ahí, entonces decimos que está comunicado. Y la comunicación la representamos con esta doble flecha, ¿no? ¿Ok? En este ejemplo, vamos a ver un poquito de ejemplo de comunicación. Este ejemplo, ¿qué podemos observar? Vamos a observar primero accesos. Observamos que A puede acceder a C y puede acceder a E, puede llegar a esos estados. A también accede a B y a D. Observamos también que B no accede ni a C ni a E. B puede acceder a D. D no accede a B. ¿Ok? C puede acceder a E y E accede a C. Aquí vamos a mirar un poco el tema de comunicación. ¿En qué estados estarían comunicados? Los estados que están comunicados solamente son estados C y E. ¿Por qué? Porque C accede a E y E accede a C. La única comunicación que existe en esta cadena es la comunicación de los estados C y E. Entonces, ya que entendimos el tema de comunicación, vamos ahora sí a entender un poquito el concepto de clase. ¿Qué es una clase? Una clase es un conjunto de estados que se comunican. Y los estados absorbentes por sí solos son una clase. Ellos solitos son una clase. En las clases tenemos los estados que se comunican y también vamos a tener los estados que son absorbentes. Por ejemplo, vamos a mirar un poco cuáles son las clases. Tenemos una clase que son los únicos que están comunicados, que les expliqué ahora, que serían los estados C y el estado E. Esos dos hacen parte de una clase. Y como también tenemos un estado absorbente, que es el estado D también es una clase. ¿Cómo se representa eso? Como son conjuntos, lo vamos a representar como llaves. Entonces vamos a tener dos clases, la clase C y E y la clase D. No está bien que yo escriba aquí, por ejemplo, un conjunto, yo junto, escribo C, D, y digo que esto es una clase. Esto está mal.
¿Por qué estaría mal esto? Porque si yo lo escribo de esta forma, estoy diciendo que C se comunica con E y C no tiene comunicación con D, perdón, C se comunica con D y C no tiene comunicación con D. ¿Ok? Por tanto, esto no estaría bien. Aquí tenemos dos clases y no se relacionan entre sí, son dos clases independientes, la clase E y la clase. ¿Ok? Está mal escribirlo de esta forma porque aquí no hay comunicación entre C y D y tampoco entre E y D. Entonces no está bien escribirlo de esta. ¿Ok? Entonces, sabemos que aquí tenemos dos clases que son las clases C y E y la clase. Ahora pensemos un poquito en esto. ¿Qué ocurre cuando el tiempo tiende a infinito? Cuando el tiempo tiende a infinito, lo que va a ocurrir es que nos vamos a encontrar o dando vueltas entre C y E o nos encontramos en el estado D. ¿Ok? Por tanto, estos dos clases se van a encontrar en el infinito y se escribiría así, la clase final. La clase final es el conjunto de clases en donde nos podemos encontrar cuando el tiempo tiende. ¿Y cómo lo vamos a escribir en el anterior? ¿Cómo escribiríamos la clase? En este caso, la escribiríamos de la siguiente. Llavecita, otra llave, la clase C, E y la clase. Esas clases serían la clase final de esa clase. Dos clases en la clase. Eso quiere decir que nos podemos encontrar dando vueltas entre C y E o nos encontramos en la clase D. Ahora pensemos en este ejemplo. Primero pensemos en las clases, ¿no? ¿Qué clases nos podemos encontrar acá? Vamos a ver. Tenemos primero una clase que es la clase A y con B. Estas dos estados están comunicados. Vean que A accede a B y B accede a A. Hay una comunicación entre estos dos. Pero A accede a C, pero C no accede a A. Así que no hay comunicación entre C y A ni entre B y C. D sí se comunican con E. Están comunicados entre sí. Y D es un estado absorbente, por tanto, él solito es una clase. Entonces aquí tenemos tres clases. La clase AB, la clase CE y la clase. Tenemos tres clases. Ahora vamos a pensar qué ocurre cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Qué puede pasar? Cuando el tiempo tiende a infinito, nos vamos a dar cuenta de que no nos vamos a encontrar ni en A ni en B. No nos vamos a encontrar aquí. Vean que digamos que arrancamos en A. Damos un tiempo dando vueltas entre A y B y en algún momento en el tiempo bajamos ya sea por C o bajamos por D. Eso quiere decir que cuando el tiempo tiende a infinito, solo nos podemos encontrar dando vueltas entre C y E o nos encontramos en el estado D. Por tanto, la clase final es el conjunto de clases C y E y la clase D. ¿Ok? Esa sería la clase final. Ahora, ¿por qué son importantes las clases? Porque resulta que el período y el tipo de estado son propiedades de clase. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los estados están en la misma clase, son del mismo tipo y tienen el mismo período. ¿Ok? Entonces, en el caso del ejemplo que hicimos la vez pasada, el periodo que era un retorno así, estado A, estado B y el estado C, y yo sé que en esta cadena todos están comunicados, por tanto la clase es la clase ABC, que todos están comunicados, todos hacen parte de la misma clase. También observo que A tiene un retorno, por tanto A es periodo 1. Y como todos están en la misma clase, todos van a ser periodo 1. Es lo que hicimos en la sección anterior. Todos van a ser periodo 1, porque todos están en la misma. Además de eso, también son del mismo tipo. En este caso, todos estos estados, los tres, son estados recurrentes. Veamos el ejemplo anterior para que vean un poco también que los expliqué. Si vemos el estado, la clase AB, ya que es una clase AB, están comunicados entre ellos. Los tipos de estados serían estados transitorios.
Pues los estados que están en la misma clase son del mismo tipo. A y B son transitorios. T y D están en una clase. T y E, perdón, están en una clase. Y vean que el tipo de estado de esos dos es recurrente. Y D por sí solitos, ellos son especiales, son absorbentes. Entonces, todos los estados que están en la misma clase son del mismo tipo y tienen el mismo periodo. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido, porque en la siguiente sesión vamos a tocar lo que serían las cadenas de Markov ergódicas. Y para eso vamos a tener claro la idea de tipo de estados y el periodo. Y les adelanto, eso es un tipo especial de cadena de Markov donde todos los estados son recurrentes y aperiódicos. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bien, se cuidan, nos vemos y hasta la próxima.